Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, se escucha. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron su fin de semana? Muy bien, licenciada, gracias a Dios. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Qué bueno, miren, ahorita debemos tomar precauciones porque estas lluvias acá en la ciudad han estado muy intensas, ¿verdad? Entonces, Muchos siempre hay que tomar ahí hundimientos. Sí, la verdad sí, está muy complicada la situación a nivel nacional, ¿verdad? Únicamente nos queda ahí tener las precauciones, ¿verdad? De cualquier forma nos tenemos que movilizar al trabajo y todo, pero realmente si no hay necesidad de movernos a otros lugares, ¿verdad? Mejor no hacerlo en este tiempo que está muy complicado con las carreteras. En verdad, deseo que, como siempre les digo, que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, ¿verdad? Gracias, Vic. Gracias, licenciada. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el contrato de sociedad. Entonces pido por favor al grupo número 3 que puedan mantener su cámara encendida. Voy a pasarles asistencia. Está Ingrid Elizabeth Sal. Presente, licenciada. Ya la vi, Ingrid. Creo que su micrófono no funciona, ¿verdad? Bueno, muy bien. María de Los Ángeles Arévalo. ¿No se encuentra María? Creo que no se encuentra. Marco Aníbal Ramírez Cardona. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Marco, mucho gusto. Enoé Sarceño. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Jacqueline Xiomara. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Jacqueline. Eva Aide. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, mucho gusto. Marcos Daniel. No se encuentra. Sergio José. Anabela Canel. Lester Isaías. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes. Nelson Fernando. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Nelson. Luis Armando. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Luis Armando. Bueno, hacen falta, son 12 integrantes. Me hicieron falta 4 integrantes. Entonces, por favor, si ustedes tienen un grupo de este trabajo de investigación, indicarles a los compañeros que en cuanto ya se incorporen, que envíen un mensajito acá en la plataforma, porque si no les tomo la asistencia y eso les resta puntos. Recuerden que este trabajo tiene una ponderación de 15 puntos. Entonces, por favor, sí les pido que la responsabilidad, ¿verdad? Porque no solamente la responsabilidad era del trabajo, sino que también acá de la exposición. Como les comentaba, lamentablemente hay algunos trabajos que les hace falta algunos temas.
¿verdad? Entonces, incluso voy a considerar y hablar con los coordinadores, ¿verdad? De estos que les hacen falta. Porque habíamos quedado de que íbamos a unificar todos los trabajos de investigación para ya tener nuestro prontuario, ¿verdad? Pero hay algunos que ni les adjuntaron la minuta, fíjense, y esto es algo esencial, pues para eso es el prontuario, ¿verdad? Entonces, por favor, sí les suplico que la responsabilidad de estar presente y la participación de todos los integrantes, ¿verdad? Quizás no lo sepamos todo, pero acá dentro de todos vamos a resolver las dudas. Pero sí, por favor, pido participación de todos los integrantes, ¿verdad? Por favor. Incluso a los otros grupos que están pendientes, yo les recomiendo que lean todos los artículos siempre del tema que les fue asignado, ¿verdad? Para que estén todos siempre preparados. Incluso un consejo que les di fue que socializaran el trabajo. Una vez ya lo tuviesen unificado, debían de enviárselos, ¿verdad? A ustedes, para que lo pudieran leer. Entonces, porque esto no solamente nos va a ayudar, como les decía, en el desarrollo de este curso, sino también en un futuro. Es muy importante que sí, por favor, yo les pido responsabilidad y la participación y seriedad, ¿verdad?, en las exposiciones. Y también siempre dirigirse con respeto. Todos merecemos respeto entre sus compañeros y con los docentes, ¿verdad? Por favor, así que no sé a quién vamos a tener el honor de escuchar hoy con la exposición. ¿Serán 2 compañeros o solamente uno? Licenciada, buenas noches. Van a ser 2 compañeros. Vamos a iniciar con el licenciado Nelson Fernando López Melgar. Le seguirá la compañera Anabela Chajón. Y vamos a tener una pequeña tareita prácticamente, para que todos los compañeros puedan participar. Excelente, Anabela, muy bien. Entonces, Ingrid, licenciada, perdón. Soy Ingrid. Muy bien, Entonces, Ingrid. a continuación, dejo al compañero Nelson para que empiece la presentación. Muy bien, excelente. Por favor, compañero. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y nos corresponde exponer sobre el tema del contrato de sociedad. Entonces, voy a tratar de presentar. Denme un segundito. ¿Me indican, por favor, si ven la presentación? Sí, compañero, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno. Sí se ve. Sí, se ve. Como les había mencionado, nosotros somos el grupo 3 y nos corresponde el contrato de sociedad. El uso del contrato de sociedad tiene como objetivo el resguardar
los bienes materiales de los contratantes, siendo el contrato una fuente de vital importancia en la sociedad actual. Girando en torno a las personas que desean formar una sociedad. Para esto deben de llenar las cualidades de capacidad legal, declaración de voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicio y objeto lícito. El contrato de sociedad es la forma más común en la constitución de entidades con fines económicos entre socios. Entonces, teniendo este pequeño preámbulo, vamos a entrar a lo que es la definición del contrato, que dice que el contrato de sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica. Esto lo encontramos regulado desde el artículo 1728 al 1789 del Decreto Ley número 106, Código Civil. Su objetivo es establecer una sociedad mercantil con el fin de constituir y establecer bajo una sola identidad actos económicos y dividir las ganancias entre los participantes. En conclusión, se trata de la unión de recursos económicos de varias personas o entidades con el propósito de conseguir algún beneficio como resultado de tal combinación de bienes y servicios. Para tal efecto, se debe de constituir en escritura pública, y esto lo establece el artículo 1729 del Decreto Ley número 106, Código Civil. Sus antecedentes históricos. Como es del conocimiento de todos nosotros, los estudiantes de Derecho, el derecho civil tiene su base en el derecho romano. Por lo tanto, dice que la sociedad se inició en el año de 1762. El contrato de sociedad se inició en el año de 1762. Nació para crear justicia como una institución muy antigua del derecho civil romano. Figuras asociativas como las que se resolvían ciertas necesidades de tipo familiar y económico. El contrato social es una obra del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. El pensamiento central de este filósofo era que el contrato social es el convencimiento voluntario. El individuo cede parcialmente sus derechos, poder y propiedad, pero a cambio recibe de vuelta mucho más. Un juez que resuelva las controversias que se formulan a través de los contratos de sociedad y que garantice los derechos básicos del ser humano. Obligaciones previas a la celebración del contrato. 1. Verificar la capacidad legal de las partes. 2. Identificación de los comparecientes mediante el documento personal de identificación, DPI. 3. Verificar que el objeto del contrato sea lícito. 4. Consentimiento que no adolezca de vicio, y esto lo podemos ver establecido en el artículo 1251 del Decreto Ley número 106 del Código Civil. Continuamos con las obligaciones posteriores a la celebración del contrato. Se extiende el contrato a las partes interesantes. La remisión del testimonio especial al director de archivo o protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes. Luego tenemos los elementos del contrato, que serían personal, real y formal. En los elementos personales
tenemos la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, el consentimiento, la intimidación y la violencia. Capacidad de goce es la actitud legal para contraer derechos. Capacidad es la actitud legal para contraer derechos y obligaciones. Capacidad de goce es el derecho de propiedad sobre algo. Capacidad de ejercicio es el derecho que se tiene para realizar todos o ciertos actos jurídicos. Consentimiento es un acuerdo entre dos o más voluntades acerca de la producción, transformación o extinción de derecho y obligaciones. Intimidación. Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Violencia es la coacción física ejercida sobre un individuo para obligarle a realizar o no un negocio jurídico. Esto lo encontramos establecido en el artículo 1264 del decreto ley número 106 del Código Civil. Elementos reales. Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, lo define como el hecho de contribuir con determinados bienes, especialmente dinero, a la formación de un fondo destinado a atender las necesidades para las que fue creado. Artículo 1734 del Decreto Ley número 106, Código Civil. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad como persona jurídica, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Los inmuebles o derechos reales sobre los mismos deberán de inscribirse en el registro de la propiedad. Elemento formal. Son aquellos requisitos necesarios y obligatorios que debe contener la escritura pública y sin ello no puede formalizarse. Estos requisitos son objeto de la sociedad, razón social, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad, capital y la parte que aporta cada socio, parte de utilidades o pérdidas que asigne a cada socio, fecha y forma de su distribución. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios. La forma de administración de la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. Características del contrato de sociedad. Esta característica considero yo, en lo personal, que es la característica más interesante o más importante del contrato de sociedad, a pesar de que todos sus elementos y todas sus características son importantes, pero para mí esta tiene cierto valor porque es acá donde se protegen los derechos del contratante. Solemne, porque se debe de formalizar en escritura pública. Era por esa razón que les comentaba que en la solemnidad o en este tipo de contratos, esta es una de las partes también muy importantes, porque es donde se establece a través de escritura pública los derechos de cada miembro de la sociedad. Según
Lo establece el artículo 1729 del decreto ley número 106, Código Civil. Consensual, porque se necesita que ambas partes deseen o tengan la necesidad de formar un contrato y ambas partes llegan a un acuerdo. Bilateral o plurilateral. Genera obligaciones recíprocas y derechos entre dos o más partes que deseen formar parte del mismo artículo. Del mismo contrato, perdón. Esto lo encontramos desde el artículo 1744, 1766 y 1767 del decreto ley número 106, Código Civil. Preparatorio. En el sentido que tiene por objeto crear una entidad destinada a celebrar en el contrato y a su vez de ejecución sucesiva porque no se agota por el cumplimiento de una o varias prestaciones determinadas. Conmutativo. Por los beneficios los tiene bien claros los socios y no depende de un acontecimiento incierto en el futuro. Clases de sociedad o clases de contrato de sociedad. Sociedades mercantiles. Este está establecido en el artículo 10 del decreto número 2-70 del Código de Comercio. Sociedad civil, sociedades civiles. El contrato de participación o de negocios de las formas detalladas en él, con dos categorías de socios, unos con responsabilidad personal y otros con responsabilidad limitada. Esto lo establece el artículo 1731 del decreto ley número 106, Código Civil. Si la sociedad se construye para propósito u objeto, tenga una duración limitada. Clases de sociedad. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. La sociedad de emprendimiento y sociedades civiles tienen un carácter no mercantil. Nacen de un negocio jurídico en el que concurren voluntades y gozan de personalidad jurídica, pero se diferencian por no ser lucrativas. El contrato de participación o contrato de negocios en participación es una figura jurídica que se asemeja a la sociedad civil. Implica un grupo de personas que aportan bienes o servicios. Esto lo establece el artículo 1744 del decreto ley 106, Código Civil. Contrato de sociedad. Es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que deben realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro. Obligaciones previas a la celebración del contrato. Verificar la capacidad legal de las partes, identificación de los comparecientes mediante el documento personal de identificación, verificar que el objeto del contrato sea lícito, consentimiento que no adolezca de vicio. Obligaciones posteriores. A la celebración del contrato, se extiende el testimonio a las partes interesadas, remisión del testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes. Esto lo establece el artículo 1758 del decreto ley 106, Código Civil. En lo que a mí corresponde, esto es lo que yo tenía para exponerle, compañeros. Entonces, a continuación, yo le voy a dejar la palabra a la compañera Anabela para que ella continúe con lo que aún todavía nos hace falta. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, licenciada. Gracias por darme la palabra.
Yo les voy a exponer sobre los artículos del contrato de la sociedad. Serían los elementos de la estructura de una sociedad. La escritura de sociedad debe expresar lo siguiente, como bien lo dice el artículo 1730 del Código Civil. Como primer punto, tenemos el objeto de sociedad. El objeto de sociedad se refiere a las actividades que va a realizar o desarrollar la sociedad. Segundo, la razón social. La razón social nos indica que es el nombre que se le dará a la empresa para identificarla. Por ejemplo, un X nombre, ¿verdad? Constructora Maya, sociedad anónima. 3. Domicilio de la sociedad. Será aquel lugar donde se establezca la explotación o administración de la sociedad, o sea, la empresa. 4. La duración de la sociedad. Esta depende de la voluntad de las personas que conforman la sociedad, ya sea un acuerdo de un plazo determinado o indeterminado. En caso que la misma se establezca como un plazo determinado, este plazo puede ser prorrogado antes del vencimiento del mismo o simplemente se disuelve el contrato. 5. Capital y parte que aporta cada socio. Acá se refiere que la aportación puede ser en efectivo, en especie, pero exclusivamente el aporte de ambos socios o dueños de la empresa. 6. Parte de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio, fecha y forma de su distribución. Las ganancias o pérdidas entre los socios que han puesto el capital se realiza proporcionalmente de conformidad a la aportación de cada uno de ellos. 7. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. Y las bases, en todo caso, la disolución se deberán observar para la liquidación y división de y la división. 8. Cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos temporales. Y en el punto número 9, cómo resolver las diferencias que surjan entre los socios. Para resolver esta situación, se establece lo que conocemos como un pacto de socios. Cuando se da este pacto de socios es para aclarar los roles de cada uno del reparto de las obligaciones y los dividendos y toda clase de diferencia que se desea resolver. 10. La forma de administración de la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. En esta otra diapositiva vamos a hablar de la reincisión de un contrato. El contrato puede reincidirse de la sociedad parcialmente o disolverse en su totalidad, como bien lo dice el artículo 1766 del Código Civil. Si un socio para sus negocios propios usa el nombre de las garantías o del patrimonio perteneciente a la sociedad, se refiere a que el nombre de la sociedad, las garantías y el patrimonio son usos exclusivamente para la sociedad, no para uso de cosas o casos personales. Si ejerce funciones administrativas, el socio a quien corresponde desempeñarlas, según el contrato de la sociedad. 3. Si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad. 4. Si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato o a ocuparse en provecho de la sociedad. 5. Alguno de los socios incurre en los casos de los artículos 1744 y 1749, según la gravedad de las circunstancias. 6. Si se ha ausentado el socio que tiene obligación de prestar servicios personales a la sociedad y requerido para regresar, no la verifica o manifiesta que está impedido para realizarlo. En esta otra diapositiva vamos a hablar de la disolución de un contrato y sus causas. El contrato de la sociedad se disuelve totalmente si en dado caso se dan los siguientes numerales, como lo dice el artículo 1668. Como primer punto, por concluirse el tiempo convenido para su duración, por acabarse la empresa o el negocio que fue objeto de la sociedad o por haber vuelto imposible su consensuación. 2.
por la pérdida de más del 50% del capital o menos que el contrato social señale un porcentaje menor. 3. Por quiebra de la sociedad. 4. Por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que continúen los herederos del socio difunto. 5. Por interdicción judicial de uno de los socios o por cualquier otra causa que le prive de la administración de sus bienes. 6. Por quiebra de cualquiera de los socios. En el punto número 7 tenemos por voluntad de ellos. Vamos a darle lectura al artículo 1783 y 1784 del Código Civil, donde dice: los socios no pueden exigir la restitución de su capital antes de la liquidación de la sociedad, a menos que consista el usufructo de los bienes introducidos al fondo común. Artículo 1784. Terminada la sociedad y practicada la liquidación, el reparto de utilidades se hará por el liquidador o liquidadores, observando las disposiciones relativas a la participación de herencia, salvo lo hubieran estipulado los socios. De momento, esto fue lo que me tocó que exponer. Vamos a darle la palabra a la compañera Ingrid, me parece. Empezamos la palabra al compañero Lester. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. A continuación me permitiré presentarles mi pantalla para pasarles un pequeño cuestionario relacionado al contrato de sociedad. Para ello voy a necesitar el apoyo de algunos compañeros ahí que nos puedan resolver algunas preguntas. Y para ello también necesitaré la ayuda del compañero Marco para que pueda darle el uso de la palabra a los compañeros quienes levanten su manita. De antemano, muy agradecido. Primera pregunta: ¿qué es un contrato de sociedad? ¿Algún voluntario, por favor? Jorge, por favor. Es un contrato mercantil y que se hace por medio de poner sus bienes para poder contribuir a la empresa o la sociedad que estén formando. Ok, contemplamos 3 posibles respuestas: A, B y C. ¿Podrías indicarme en cuál? ¿La B? Tal vez es la B. Muy bien, gracias. Es correcta, compañero. Siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo del contrato de sociedad? ¿Algún otro voluntario? Darwin, por favor. ¿Lo puedo apoyar, compañero? José René Filmar. Establecer una sociedad mercantil con el fin de constituir bajo una sola identidad actos económicos y dividir las ganancias. Inciso A, ok. Perdón, compañero, se me había trabado mi audio. Gracias. En el siguiente, quizás. ¿De qué artículo a qué artículo se fundamenta la sociedad en nuestro decreto ley 106? Marcos Andrés Higueros. Correcto, compañero, muchas gracias. ¿Cómo debe celebrarse la sociedad? Darwin José Rogel. Debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo. Inciso A, muy bien. Inciso A. Es correcto, compañero, gracias. ¿Qué requiere el contrato de sociedad para su validez? ¿Tenemos compañero que quiera apoyarnos? Sería la C, compañero. La C, compañero. La C, compañero, buenas noches. Así es, compañero. La C, gracias, muy amable.
¿Qué elementos conforman el contrato de sociedad? Nancy. Inciso A. Perfecto, compañera, gracias. Un pequeño inconveniente con la red. Veamos. Por alguna extraña razón no me dejó continuar. Disculpen, problema de red, un segundito. Tengo que tocar reiniciar. Vamos a irnos a la respuesta número 6. La 7. ¿Cuáles son las características del contrato de sociedad? Héctor Danilo. Gracias. Creo que es la opción B. En efecto, compañero, gracias. ¿En qué año marca la historia el inicio del contrato de sociedad? Elizabeth, por favor. ¿Me escuchamos, compañera? Opción C, si no estoy mal. En efecto, gracias. ¿En qué artículo del decreto ley 106 se establecen los elementos de la escritura de sociedad? Sonia Elizabeth. 1730. ¿Es correcto, compañero? ¿En qué artículo del decreto ley 106 se regula la rescisión del contrato de sociedad? Opción B. En efecto, gracias, compañeros, es un 10 de 10. Y pues ahí estaríamos con nuestra presentación, licenciada. Muy bien, los felicito, compañeros. La verdad, les hizo falta algunas cuestiones que ahorita vamos a desarrollar, pero los felicito, en verdad me gustó mucho su exposición. Fueron elementos bien básicos los que consideraron explicar, y la dinámica, ¿verdad?, que realizaron. Realmente miren, a veces como estudiantes le tenemos como pavor, ¿verdad?, a exponer, incluso a través de estas herramientas, ¿verdad?, virtuales. No digamos ya de forma presencial, pero créanme que esto ayuda bastante. Realmente durante mi formación académica yo hubiera querido, ¿verdad?, que tener como más participación en este tipo de actividades, porque créanme ustedes que se necesita bastante práctica para ya estar frente a los juzgados, ¿verdad? Estar frente a los jueces, pelear un caso. Entonces, como estudiantes de Derecho, debemos de ir quitándonos ese miedo, ¿verdad? A veces decimos, y si no está correcto lo que voy a opinar, o se van a reír de mí, o se van a burlar, pero no. Aquí estamos todos para aprender, como les digo, y todos merecemos respeto, ¿verdad? Entonces, los felicito. Y sí se ve el trabajo en grupo, ¿verdad? Voy primero con
Vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Marco Aníbal Ramírez. Sí, licenciada. Muy bien, Marco. Fíjese que aquí les faltó algo a considerar en el trabajo, entonces quizás usted tiene ahí alguna opinión. ¿Cuál sería una diferencia entre sociedad civil y sociedad mercantil? Una diferencia o similitud que tenga este tipo de sociedad civil y mercantil. Licenciada, yo considero que las dos sociedades son principalmente económicas, o sea, los dos generan recursos económicos, licenciada. ¿Alguien más de su grupo que desee apoyarlo? Sí, licenciada. Yo tengo aquí una definición que dice que la sociedad mercantil es el contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Esa sería la mercantil, ¿verdad? Y la sociedad civil es en que una persona jurídica creada por un contrato a la que dos o más personas aportan bienes o servicios. En las dos se aportan bienes y servicios. Muy bien. Ahora, alguien del grupo que pueda responder si, por ejemplo, un matrimonio puede constituir sociedad civil. No, licenciada. No, sí. Ajá, ¿Y ¿cuál la es su respuesta fundamento anterior? legal? Ahorita, con mucho. Licenciada, a la pregunta anterior que usted hizo, la diferencia es del mercantil y del civil, es de que en una se puede utilizar los apellidos de los participantes, de los socios, y la otra no. La razón y denominación social. Ujú. El artículo 1736, si no estoy mal. Sí. Dice, si me permite, los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica, salvo que figuren como consocios terceras personas. Se exceptúan también el caso de situación legal. Muy bien, excelente, Lester. Entonces, esta sería una diferencia, ¿verdad? Entre la sociedad civil y la sociedad mercantil. Porque en la sociedad mercantil, los esposos sí pueden celebrar o constituir una sociedad anónima. Entonces, compañeros, ahí también pueden tomar esa diferencia o similitud en este tipo de sociedad, ¿verdad? Entre sociedad mercantil y sociedad civil. También lo que comentaba la compañera, ¿verdad? Que la razón o firma social, por ejemplo, en el artículo 1741, que la razón o firma social se va a agregar los apellidos de dos o más con la agregación de la palabra sociedad civil. Y en las sociedades mercantiles, ahí se agregará la denominación social de acuerdo a la sociedad que se forme, ¿verdad? Ya sea sociedad anónima, sociedad colectiva. Entonces, depende de la sociedad que se forme, así se agregará la denominación social. Esa también es otra diferencia entre este tipo de sociedades. Ahora bien, ¿ustedes consideraron o vieron algún artículo que regule que si los tutores pueden celebrar este tipo de contratos? Vamos a ver. Buenas noches, licenciada. Eva. Eva. Permítame, licenciada, ahorita veo. Muy bien. Por favor. Licenciada, buenas noches. ¿Puedo responder yo?
También estoy integrante del grupo. Ajá. En el artículo número 1738 hace mención que el tutor y el guardador no pueden celebrar contrato de sociedad con representados mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías del decreto ley número 106, Código Civil. Muy bien, María. Compañeros, marquen ahí con un círculo el no. El tutor y el guardador no. Eso es muy importante. Esa igual es otra, podría ser una similitud con este tipo de contratos, que igual en el Código de Comercio, en el artículo 20, también establece que no pueden celebrar este tipo de contratos el tutor y el protutor, mientras sean menores de edad, ¿verdad? Ajá. Le puedo dar lectura al artículo número 20 que hace mención del Código de Comercio, decreto ley número 2-70. Por favor, muy amable. Dice tutor y guardador. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Muy bien. También pueden hacer anotación ahí en el artículo 1738, ese artículo, ¿verdad? El artículo 20, para que lo tengan ahí entre sus anotaciones, que igual es muy importante esa similitud. Otra cuestión, vamos a ver quién más. Luis Armando Jul. Usted entre estos artículos leyó si hay alguna prohibición también que puedan constituir este tipo de sociedad los que son declarados en quiebra. Sí, licenciada. Ajá. Si gusta, solo lo rectifico en qué artículo. Sí, por favor. Gracias. ¿Se lo puedo decir, licenciada? Sí, por favor. 1739, Luis. Ahí puede darle lectura, compañero. 1739. Ok. No pueden celebrarse contratos de sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. Muy bien, igual ahí marquen en un círculo no, en la palabra no. Eso igual, no pueden celebrar contratos de sociedad los declarados en quiebra. Y también ahí pueden hacer relación con el artículo 21, si no está mal, del Código de Comercio también. Sí, es correcto, licenciada. Ahí pueden hacer esa relación. Vamos a ver, en Noé, ¿alguna otra similitud o diferencia que usted haya establecido acá dentro de la sociedad mercantil y sociedad civil? Deme un momento, licenciada. Muy bien. Pues la diferencia sería entre una y otra es que las sociedades comerciales pues se deben matricular en el registro mercantil, mientras que las sociedades civiles no tienen esta posibilidad, ¿verdad? Muy bien, esa es otra diferencia, ¿verdad? Las sociedades mercantiles se inscriben en el registro mercantil general de la República, ubicado en la 7ª avenida, zona que es 761, si no estoy mal.
¿9? Vamos a ver. Ayúdenme a confirmar esa. Es zona 4. Registro mercantil. Ese sería zona 4, licenciada. Sí, ajá. Así es. Ahí se inscriben las sociedades mercantiles, ¿verdad? Y un dato quizás esencial también que les hace falta ahí, quizás agreguen, es que las sociedades civiles se inscriben en el Ministerio de Gobernación. Esto es en el registro de personas jurídicas. Disculpe, licenciada, ¿qué tipo de sociedad dijo? Perdone. Las sociedades civiles. Gracias. ¿En dónde, perdone? En el registro de personas jurídicas. Héctor, ¿quiere aportar algo? Sí, gracias, licenciada. Solo eso. En la dependencia del Ministerio de Gobernación se inscriben las sociedades civiles, como usted bien lo menciona, registro de personas jurídicas y por sus iniciales Repejo, ubicado en la Quinta Avenida entre 11 y 10ª calles de la zona 1. Ahí esa ventanilla es especial para inscribir sociedades civiles sin fines de lucro, ¿verdad? Así es. Esa es otra gran diferencia. Ajá, es Registro otra gran mercantil, diferencia. sociedades con fines lucrativos y sin fines lucrativos en el registro de personas jurídicas, que son, vamos a decir, fines humanitarios o sociales, etcétera, pero menos lucrativos. Sin embargo, siempre hay un poquito de lucro ya en la realidad, ¿verdad? Pero sí, siempre bueno, hay. eso ya es otro tema. Exacto. ¿Verdad? Gracias, Lili. Bueno, muchas gracias, Héctor. Sí. Quizás otra diferencia así bien marcada, ¿verdad? O no sé si ustedes ya la mencionaron, es de que la sociedad mercantil se encuentra regulada en el Código de Comercio. Específicamente creo que es a partir del artículo 14, si no estoy mal. Y la sociedad civil, que es a partir del artículo 1728, esa igual podría ser otra diferencia. Ya, con respecto a las sociedades mercantiles, se pueden apoyar en el artículo número 10 del Código de Comercio. Ahí da inicio todas las sociedades organizadas bajo forma mercantil. Si usted gusta, les puedo dar lectura a cada una de las sociedades. Nosotros realmente no quisimos adentrar en ello por el tiempo, pero creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Si gusta, puede mencionar únicamente para que los compañeros tomen nota de los artículos que regula cada una de las sociedades, por favor. Muy bien, con mucho gusto. En el artículo número 10, sociedades mercantiles, todo lo que se refiere a la sociedad mercantil, ¿verdad? Personalidad jurídica, régimen. Luego, en el artículo número 59, sociedad colectiva, incluyendo razón social, nombre de la razón y todo lo concerniente. En el artículo número 68, sociedad en comandita simple. En el artículo número 78, encuentran todo lo concerniente a sociedad de responsabilidad limitada y todas sus disposiciones aplicables. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Gracias, María. Bueno, ¿alguien más de los que no estaban presentes al inicio se ha sumado a la exposición? ¿Nadie? Licenciada, Marcos, quisiera... Cristian. Licenciada. Ajá, cuénteme. Perdón, yo quisiera aportar otra diferencia. Entre la sociedad civil, la diferencia es que son sin fines lucrativos. Por ejemplo, las ONG y las iglesias. En cambio, las mercantiles son con fines lucrativos. Sí, así es. Somos llamados y no somos ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Evaide, apagar ¿Su micrófono?
Sí, ya, licenciada. Ok, muy bien. Bueno, ahora bien, una última pregunta que les tengo y igual no hicieron mención acá. ¿Alguien de ustedes? Voy a ver si todos ya me respondieron. Bueno, me falta Ingrid. Ingrid, por favor. Si no, pues igual sus compañeros también la pueden apoyar. ¿Alguno de ustedes, durante el análisis de estos artículos que corresponde a la sociedad, vieron algo sobre pacto leonino? Pacto leonino. No, licenciada. ¿No? Bueno, les faltó ese único punto en su investigación. Ajá. Fíjese que yo leí algo respecto, dice que el pacto leonino es un contrato de sociedad que se pacta que todas las ganancias sean para uno o alguno de los socios y todas las pérdidas para los demás, observando los rectos principios de la equidad, y está reprobado por las leyes y es nulo. Exacto. ¿En dónde podemos fundamentarnos en este contrato? Licenciada, disculpe, ahí es lo que también se conoce con el nombre del contrato de participación o contrato de negocios en participación, que es una figura jurídica que se asemeja a la sociedad civil. Implica un grupo de personas que aportan bienes o servicios a fin de realizar una actividad económica y repartirse las ganancias que obtengan. No, ese es otro tipo de contrato. Este que pacto leonino dentro de lo que está. Ajá. Yo creo que está en el artículo 34 del Código de Comercio, ¿no? Bueno, vamos a ver, Héctor, ¿tiene alguna aportación? Héctor. Héctor, Danilo o... Sí, sí. Uh-huh. Gracias. Solo para complementar un poco lo de las sociedades civiles, solo para conocimiento general, es que el registro de personas jurídicas o REPEJO es una institución relativamente nueva donde se inscriben las sociedades civiles, que aproximadamente tiene 11 años de funcionamiento, de acuerdo a un decreto que ahorita no preciso, pero el Ministerio de Gobernación tomó las riendas, vamos a decirlo así, de la inscripción de sociedades civiles. Antes de esto, las sociedades civiles a través de la historia se inscribían en las municipalidades de cada comunidad donde las sociedades civiles iban a funcionar. Entonces, ahora esto cambió, ya la municipalidad dejó de ser el ente de inscripción de las sociedades civiles y pasó a manos del Ministerio de Gobernación. Solo como un dato interesante, ¿verdad? Porque el REPEJO es relativamente nuevo, tiene, como le digo, alrededor de 11 años y desde su inicio, pues, él mismo fue aprendiendo haciendo, ¿verdad? Porque sus primeros pasos fueron algo complicados, pero ahora ya se simplificó la forma de inscripción de sociedades civiles. Y mientras que las sociedades mercantiles, pues, siempre han estado en el registro mercantil a través de la historia, pero este es un cambio que surgió relativamente hace muy poquito tiempo, ¿verdad? Gracias, Lita. Uh-huh. Muy bien, gracias, Héctor. Sigamos con la discusión del pacto leonino. Perdone, tengo a mano a lo que hace mención el artículo número 34 del Código de Comercio. ¿Le puedo dar lectura? Sí, por favor. Pacto leonino y preferencias. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social, en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos.
La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Hasta ahí. Muy bien. Gracias, María. Bueno, fíjense que esto, este pacto lo podemos hacer una alusión o un ejemplo así simple. Resulta que se asocia un león, una vaca, y pongamos algún otro, bueno, que se asocien ellos dos, ¿verdad? Y el contrato es de que van a cazar una oveja. Entonces, logran cazarla, pero resulta que el león se la come completa, ¿verdad? Entonces él se apodera de la presa y se come completa la oveja. Este es un ejemplo así de lo más sencillo, ¿verdad? Es el aprovechamiento que hace uno de los socios de quedarse con las ganancias. A eso hace referencia el pacto leonino. Vamos a ver, Leonel. Sí, buenas Buenas noches. noches. También Darwin creo Quisiera que molestar quería la video. aportar, perdón, a Leonel. Después de Leonel le concedo la palabra a Darwin. Quisiera preguntarle a los compañeros, ya que se tocó un poquito de todo el tema, que quiénes son los que conforman los diferentes tipos de sociedades, en cuanto, digamos, a un director, a un gerente, a un representante legal, o de cuántos socios se compone, o a cuántos tienen acceso, digamos, si son 4, si son 6 o son 10, o solo es un par, o qué sé yo, ¿verdad? Quisiera preguntarle a los compañeros que hicieron esta investigación, si alguno me puede aportar alguna luz por ahí. ¿Alguien de los compañeros? Sí, compañero Leonel. Anteriormente creo que en clases nos han explicado de que existen los contratos unilaterales y bilaterales. Y cuando nos referimos al contrato bilateral, pues pueden haber varios socios, no precisamente uno. Entonces, de hecho, usualmente el contrato entre socios es de más de 2 asociados. Eso es lo único que tengo que comentar. Muy bien. Y los socios son los que deciden quiénes son los que van a organizarse, quién va a ser el director, quién va a ser el subdirector y quién va a ser, a quiénes van a contratar como secretario, quiénes van a ser los tesoreros. Son ellos quienes disponen. Ustedes no han recibido mercantil, ¿verdad? El mercantil lo No, reciben. licenciada. Ajá. Ya es una idea que llevarán para ese curso en mercantiles, donde van a estudiar cada uno de estos contratos y de cuántos elementos, ¿verdad? Anteriormente, únicamente se podría formar una sociedad mercantil con 2 o más personas. Ahora, en la actualidad, surgió la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Que solamente puede celebrarlo una persona individual, ¿verdad? Solamente para que tomen ahí nota. Incluso, por favor, les voy a así como hemos ido haciendo las anotaciones referente a cada mandato, pueden anotar ahí arribita del artículo 1728 o en un espacio que tengan. Acá vamos a encontrar un elemento especial. El elemento especial, por lógica, va a ser la sociedad, ¿verdad? Este es el único elemento esencial dentro de los contratos civiles. Elemento personal podemos generar ahí que van a ser los socios. Elemento real van a ser las aportaciones. Y en el elemento formal será la escritura pública.
Entonces son cuestiones, una cuestión importante que pueden tomar ahí nota. Y licenciado Héctor, ¿tendrá también alguna duda, comentario Sí. o aportación que quiera Sí, considerar ahí? Lisa, para la conformación de una Ay, es que sociedad tengo a dos mercantil, Héctor. pero No, aquí pero estoy. vamos usted y luego ya le concedo al licenciado. Ajá. Gracias. Bueno. Para la sociedad mercantil, en los estatutos de constitución de la misma, ahí se establece una junta directiva. Y la junta directiva está conformada por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, que son los que toman las decisiones de la sociedad cuando existen más de 2 personas, ¿verdad? 4, 5, 6. Entonces, en los estatutos de constitución se especifica, ¿verdad? Que por elección en una asamblea general ordinaria, o sea, en una reunión, ¿verdad? De todos ellos, van a elegir quién va a ser su presidente, quién va a ser su vicepresidente, o sea, quiénes van a ser los miembros de la junta directiva, y este periodo puede ser de 1 año, 2 años, a voluntad de la general, ¿verdad? Entonces, siempre una sociedad vamos a decir, personal, es conformada por una junta directiva. Y la junta directiva en asamblea ordinaria general toma las decisiones y lleva la batuta, el secretario toma nota, levanta actas, etcétera, etcétera, pero siempre esa es la cabeza de una sociedad, ¿verdad? La junta directiva a través de sus representantes electos por la general. Solo ese es un pequeño aporte para aclararle al compañero Arrieta y a todos los demás cómo es la conformación o la administración de una sociedad, ¿verdad? A través de unas personas electas en junta directiva. Así Gracias, es. Lita. Muy bien. Y algo más, ya viene algo más complicado que es si el vocal no está, si el presidente no está, si la mitad más uno no está, cómo se toman esas decisiones, pero eso ya es a nivel interno, ¿verdad? Eso tendríamos que leer los estatutos de cada sociedad en particular para ver el funcionamiento. Pero en general, sí, así es como funciona. Y leer los artículos del Código de Comercio también, ¿verdad? Ya cuando sea sociedad mercantil. Licenciada, solo un pequeño aporte. Ajá. Del grupo. Para ser representante legal de la empresa no necesariamente debe de ser socio. ¿Es pregunta o es aportación? ¿Es aportación, licenciada? Que no necesario, para ser representante legal no es necesario ser socio. Así es. ¿Cuál es su fundamento? Compañeros. El presidente de la licenciada, el presidente de la junta directiva puede ser nombrado como administrador único o gerente general. ¿En qué artículos están fundamentando ustedes? Miren, todos los que forman parte de la sociedad son los que tienen el derecho de elegir y ser electos. ¿Ya? Entonces, solo permítanme. Quizá con respecto a lo que preguntó Leonel. Inicialmente yo les dije que se podían auxiliar con lo que se encontraba escrito en el Código de Comercio, decreto ley número 2-70, porque como él puede ver, cuando habla en el capítulo 4 de la sociedad en comandita simple, el artículo número 68 es claro y hace mención, dice que la sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios
comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Como él preguntaba, el número de las personas, ¿verdad? Entonces, ahí está siendo clara la ley, donde hace mención que uno o varios. Varios no está especificando un número determinado. Exacto. No hay un número establecido de un límite. Exactamente, eso como un aporte, ¿verdad? Porque muchas veces en las sociedades se ven acciones de unos valores irrisitorios. Entonces, es para que puedan figurar varias personas en dicho acto. Sí. Muy bien. Licenciado Alejandro. Ahora sí. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Pues primero que nada, felicitarlos, ¿verdad? Por la exposición. Me pareció bastante interesante, ¿verdad? La dinámica que hicieron al final. Porque pues nos sirve para hacer un repaso, ¿verdad? Y una autoevaluación para ver si pues hemos logrado retener la información que los compañeros pues nos están intentando transmitir. Pues ya la licenciada Ruth abarcó varios, ¿verdad? Los puntos pues más importantes. Yo solo quisiera tal vez hacerle algunas preguntas a los... Estas van dirigidas para los integrantes del grupo. Solo antes de eso, licenciada, no sé si habían apuntado en el artículo 1732, ahí está el fundamento legal del Pacto Leonino. Si ya lo tenían, pues buenísimo. Pues para que puedan hacer ahí la anotación y lo relacionen con el artículo 34 del Código de Comercio. Ahora bien, pasando a otra pregunta, no sé si alguno de los compañeros me podría indicar cuál es, en caso que la sociedad civil, ahorita estamos en sociedad civil, en caso de que la sociedad civil en algún momento determinado tuviera que liquidarse, ¿cuál es el plazo que nos establece la ley por el cual se tiene que liquidar dicha sociedad civil? No sé si alguien tiene la respuesta, compañero. Claro que sí, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Armando. Ahorita, bueno, la terminación o la liquidación en este caso sería en el artículo 1777 al 1779. Con gusto ahorita me estoy dirigiendo a esos artículos. Muy bien. Ok. Ok, usted me podría repetir la pregunta, Lee? Con gusto, Luis. Vea, si en dado caso la sociedad civil por X o Y situación tuviera que liquidarse, ¿cuál es el plazo que el Código Civil nos establece en el cual pues nosotros tenemos que efectuar pues dicha liquidación? ¿Cuál es ese plazo, Luis? Con mucho gusto. Yo, disculpe. ¿Quién habló? Enoe. Enoe. Cuénteme, Enoe. Sí, son 6 meses y no debe exceder de 1 año. 6 meses y no debe de exceder de 1 año. ¿Cuál es el fundamento, Enoe? ¿Cuál es su fundamento legal? Es el artículo 1781, licenciado. Gracias, compañera. Muy bien. Ayúdame a leerlo, Enoe, por favor. El 1781. Con gusto. Artículo 1781. El término para la liquidación no excederá de 6 meses y cuando transcurra este sin que se hubiese concluido, cualquiera de los socios podrá pedir al juez competente que fije un término prudencial para concluirla, quien previo conocimiento de causa lo acordará así. Si apareciere que la demora obedece a culpa de los liquidadores, procederá a su remoción sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiese incurrido. Muy bien, gracias. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿El plazo que usted me indicó, Enoe, es de 6 meses o es de 1 año? Es de 6 meses, licenciado. De 6 meses, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tomen nota de eso, compañeros. El plazo de liquidación, el plazo legal, mejor dicho, de liquidación de sociedad civil, recordemos que ahorita estamos en sociedad civil, no excederá de 6 meses.
No dice la ley que va a ser de 6 meses, sino que dice, léame, no debe exceder de 6 meses. Eso quiere decir que el plazo puede ser incluso menor, pero no puede superar los 6 meses. Gracias, Enoe. Muy bien. La siguiente pregunta, igual va para todos los integrantes del grupo número 3, es sobre, la licenciada les hizo la pregunta, ¿verdad? Que dónde es que se tiene que, dónde se inscribe o dónde se registran, ¿verdad? Las sociedades civiles. Pero, ¿qué pasa o qué puedo hacer yo para poder inscribir una sociedad civil si fue celebrada de forma verbal? ¿Dónde se inscribe, compañeros? Siempre es en el registro de personas jurídicas. ¿O dónde es que se inscribe? Compañeros. ¿En el registro mercantil, licenciado? Lester, no. ¿Quién habló, compañeros? Marco Aníbal. Marco Aníbal. Muy bien. Solo analicen bien la pregunta, compañeros. La sociedad yo la celebré de forma verbal y es una sociedad civil. Muy bien. Les vuelvo a preguntar. ¿La inscribo en el registro mercantil, como indicó el compañero, o qué hago? En escritura pública, licenciado. En escritura pública. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento legal, Lester? El artículo 1730, compañero. Gracias, voy para allá. Ok, me permito leer. 1729, licenciado. 1729. Sí, es el 1729. Sí, léalo, Lester, por favor. Gusto. Artículo 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Muy bien. Eso subráyenlo como súper importante, donde establece debe celebrarse por escritura pública. Yo les consulté si podía ser de forma verbal. ¿Qué pasa si yo celebro un contrato de sociedad de forma verbal? En primer lugar, no lo puedo inscribir porque lo celebré de forma verbal. Y si es una sociedad civil, no se inscribe en el registro mercantil, sino que es en el registro respectivo. Realmente es en el registro de personas jurídicas. Pero solo les quería hacer esa pregunta capciosa para ver si estaban poniendo atención. Fue muy capciosa, licenciado. Así puede venir en su parcial. Vamos a ver. La siguiente pregunta, no sé si esta la hizo la licenciada, igual se las voy a hacer. ¿Los menores de edad pueden celebrar contrato de sociedad? ¿O no pueden? No pueden, licenciado. Permítame, no pueden, licenciado. No se pueden. ¿Por qué? Ahora dígame por qué no se puede. Porque los menores de edad todavía no tienen capacidad jurídica para ejercerlo, y eso lo encontramos en el artículo 1738 a 1740. Léalos, Ingrid, por favor. Ya solamente esta pregunta va a ser para los integrantes y finalizamos, porque tienen otra clase. Miren qué interesante estuvo esta exposición. La verdad es que cuando se apoyan mucho todos los integrantes y se ve la forma en que sí trabajaron, ¿verdad? Entonces, este es el resultado. Los felicito. Por favor, Lica Alejandro. Sí, gracias. Artículo 1739. No pueden celebrar contratos de sociedad los declarados en quiebra, pero 1740. Por los menores o incapaces podrán ser sus representantes celebrar el contrato de sociedad previa autorización judicial por utilidad comprobada. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su aportación entregada. Muy bien, entonces, ¿pueden o no pueden los menores celebrar el contrato?
Sí podrían, licenciado, si lo autorizan, si se lo autoriza el juez. Exacto. Sí, sí se puede y siempre va a ser a través de sus representantes. Pero la respuesta correcta es sí se puede. ¿Oyeron? Bueno, eso sería entonces, compañeros. Tenía más preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya se salvaron. Las hace mañana, Nick. Muy bien. Está bien, entonces seguimos el día de mañana. El día de mañana continúa el grupo número 4, si no estoy mal es el contrato de compraventa. Igual ese va a estar muy interesante. Entonces, nos vemos mañana, primero Dios, compañeros. Feliz noche, siempre es un gusto estar Feliz con noche, ustedes. licenciados. Gracias por todo. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Licenciada, hoy no había que marcar Tengo una asistencia. pregunta, licenciada. Bien, ya se los envié. Ay, perdone, yo no lo he marcado por estar en lo del grupo. Deme tiempo, disculpe el abuso, porque no me aparece. Vamos a ver, permítame, yo voy a finalizar. Ahorita Ahí me está. está- Lo volvemos. Alejandro. Bueno, Janet.